En Guatemala, cada vez más personas necesitan de tratamientos para sustituir el trabajo que deberían realizar sus riñones. Esta es una realidad que pocas veces ocupa las portadas de los medios de comunicación, pero que sin duda alguna merece ser contada. Bienvenidos al primer episodio de nuestra serie titulada La otra pandemia, voces sobre la enfermedad renal en Guatemala. Yo soy el doctor David Molina, fundador de Revista Telégrafo, y en esta oportunidad me acompaña el doctor Pedro Dávila, director técnico de UNAER, para conversar sobre lo que sabemos y no sabemos de la enfermedad renal crónica en Guatemala. Doctor Dávila, muchas gracias por aceptar la invitación de Revista Telégrafo y bienvenido a este programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. ¿Qué le parece si para iniciar esta serie de 3 programas comenzamos hablando desde lo más básico? ¿Podría usted contestarnos qué son los riñones y cuáles son sus funciones esenciales para el cuerpo, doctor? Claro que sí. Vamos a empezar diciendo que los riñones son dos órganos que están ubicados en la parte posterior de nuestra espalda, más o menos a la altura de las últimas costillas. Eh, Desde ya es importante mencionar que trabajan en conjunto, es decir, cuando una enfermedad ataca uno de los riñones, pues generalmente también va a atacar el otro, pero sus funciones son independientes. Básicamente, los riñones tienen la función de depurar todas aquellas sustancias tóxicas que en algún momento pueden ser contraproducentes para nuestro organismo. Aparte de eso, regulan el exceso de líquido, la cantidad de sodio que hay en nuestro cuerpo, y estas dos situaciones le permiten al riñón regular nuestra presión arterial. Por lo tanto, cuando hay una alteración en la función de los riñones, generalmente una de las características es tener presión alta. Otra de las funciones es producir algunas hormonas, como lo es la eritropoyetina, por ejemplo, que esta hormona básicamente sirve para favorecer el crecimiento de los glóbulos rojos y por lo tanto evita el aparecimiento de anemia. Activa la vitamina D, por ejemplo, importante para el tema de la absorción del calcio, el metabolismo óseo mineral en nuestro organismo, y tiene otras funciones un tanto más específicas, como lo es la regular la concentración de algunos iones como el potasio, por ejemplo, o el bicarbonato, que son elementos formes de la sangre que son indispensables para un adecuado funcionamiento de la célula. Es decir, que cuando hay una alteración en la función de los riñones, prácticamente es todo nuestro organismo el que se puede ver comprometido. En términos generales, esas serían, digamos, las funciones de los riñones. Por supuesto, algo que interesa mucho a las personas es el tema de la producción de orina, por ejemplo. Eh, los riñones, ese proceso de filtración que hacen, que es a través de lo cual se realiza toda esta depuración de sustancias, tenemos que mencionar que su papel más importante es el reabsorber las sustancias que son importantes para el cuerpo. Entonces, de toda la cantidad que se filtra a través de los riñones, se reabsorbe más del 98% de estas sustancias y de los líquidos también. Y la producción de orina, al final de cuentas, es más o menos 1 litro a litro y medio en 24 horas. Pero este es básicamente, podríamos decir, como que el residuo, ¿verdad? Del trabajo de los riñones. Pero en términos generales, entonces, su principal función va a ser el absorber todas estas sustancias que son importantes para el organismo. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es muy importante para la audiencia, ya que estamos en el inicio de este primer capítulo de la serie, comprender cómo estos dos órganos tienen una función tan enorme en nuestro cuerpo. Y escucharlo así tan claro nos ayuda a dimensionar su importancia. Y pues justamente cuando los riñones comienzan a dejar de funcionar correctamente, es que comenzamos a escuchar acerca de una enfermedad que muchas veces pueda pasar desapercibida para la mayoría de las personas. Doctor Dávila, ¿usted nos podría comentar un poco sobre qué es lo que entendemos por enfermedad renal crónica? Claro,
Básicamente, la enfermedad renal crónica es un daño establecido en la estructura y en la función de los riñones. Su característica es que es irreversible, es decir, una vez se establece el daño, no existe ninguna forma de revertirlo y este daño es progresivo, va aumentando durante el tiempo y eso va ocasionando una reducción paulatina en la función de los riñones. Entonces, en concreto, esto es enfermedad renal crónica, un daño estructural, funcional, irreversible y progresivo en la función de los riñones. Gracias, doctor. Y es importante hacer énfasis en estas palabras de crónica e irreversible, porque cambian todo el panorama de esta enfermedad. Y no solo implica que sea una condición médica, sino que se convierte en un reto para la vida misma del paciente, ¿verdad? En ese sentido, nosotros hemos escuchado recientemente que a la enfermedad renal crónica se le llama la enfermedad silenciosa. Y yo quisiera profundizar con usted acerca de, de este punto. ¿Por qué se le llama enfermedad silenciosa, doctor? Muy bien, se le llama enfermedad silenciosa porque una vez que se establece el daño en los riñones, el deterioro de su función es progresivo y en sus estadios iniciales es totalmente asintomática. Es decir, una persona puede adquirir la enfermedad, por así decirlo, y en sus primeros estadios va a ser sin ninguna molestia y probablemente el paciente no se dé cuenta. En este punto creo que es importante indicar que la función de los riñones la podemos medir muy fácilmente a través de un examen en sangre que se llama creatinina y un examen simple de orina en donde podemos cuantificar la cantidad de proteínas que se pierden en la orina. Y con estas dos mediciones, que son sumamente sencillas, no tienen un costo elevado, con eso nosotros podemos establecer la función de los riñones. Y tal vez para entender un poco el tema, digamos, de este progreso silencioso de la enfermedad, una vez que nosotros podemos detectar cómo está la función del riñón, nosotros podemos clasificarlo en 5 estadios, de acuerdo, podríamos decir, al porcentaje de pérdida de función que tienen los riñones. Desde un estadio 1, en donde la función de los riñones está por arriba de un 90%, hasta llegar a un estadio 5, en donde la función de los riñones está por debajo de un 15%. Los síntomas generalmente empiezan a aparecer cuando la función de los riñones está por debajo de un 60%. Esto es a partir de un estadio 3 y los síntomas se agudizan cuando la función está por debajo de un 30% y esto ya es en el estadio 4. Entonces, básicamente a esto nos referimos, que es una enfermedad silenciosa porque en sus primeros estadios, básicamente el paciente va a estar totalmente asintomático. Gracias, doctor. Y realmente esta explicación nos muestra una realidad, y quizás me equivoco, pero podríamos llamarla preocupante, porque eso significa que el diagnóstico en los pacientes a menudo suele llegar cuando ya es tarde y si no queremos decirle tarde, tal vez hacer énfasis en la importancia del diagnóstico oportuno, ¿verdad, doctor? Me gustaría que usted pudiera comentarnos un poco acerca de cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a desarrollar enfermedad renal crónica y yendo un poco más allá, me gustaría preguntarle si en Guatemala se ha identificado algún tipo de factor común, algún tipo de particularidad que pueda agravar el problema. Claro, los factores de riesgo más comunes es la diabetes mellitus e hipertensión arterial. Estos son, digamos, los dos factores que más o menos implican cerca del 60% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica.
¿Y por qué es importante hablar de factores de riesgo? Porque si en un principio la enfermedad renal va a ser asintomática, pues entonces yo la voy a investigar en aquellas personas que tienen factores de riesgo. Entonces, diabetes mellitus e hipertensión arterial son los principales factores de riesgo, pero en Guatemala existe lo que nosotros conocemos como las, la enfermedad renal crónica de causa no conocida. Y en la causa no conocida cobra particular importancia, por ejemplo, adultos jóvenes, trabajo agrícola, trabajo extenuante, por supuesto, altas temperaturas, deshidratación, se suman factores como el uso desproporcionado, digamos, de sustancias analgésicas, ¿verdad? Para poder desarrollar su labor de trabajo, el sustituir el agua pura o sales de rehidratación oral para hidratarse con bebidas endulzadas industrialmente, por ejemplo. Entonces, esta suma de factores se convierten en algo importante para el aparecimiento también de enfermedad renal crónica. ¿Y qué factor es fundamental, digamos, en estos pacientes? Y creo que cuando abordemos un poco el tema de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, ahí lo veremos más en detalle, es el hecho de bajo acceso a servicios de salud y un nivel socioeconómico bajo de la mano, ¿verdad? Entonces, prácticamente la enfermedad renal crónica se convierte en un problema social y que a esto se suman pues todos estos factores que mencionamos anteriormente y que eventualmente puede desencadenar el aparecimiento de enfermedad renal crónica. Otro factor importante, y esto muchas veces no lo mencionamos, el simple hecho que tengamos en la familia a alguien que padece de enfermedad renal crónica ya nos convierte en personas con factores de riesgo, ¿verdad? Entonces también, si alguien en la familia padece enfermedad renal crónica, pues el núcleo debiera de investigarse y otras enfermedades que son muy propias del riñón y que son relativamente frecuentes, como pueden ser los riñones poliquísticos, por ejemplo, algunas enfermedades inmunológicas como lupus eritematoso, enfermedades propias del riñón que se conocen como glomerulonefritis. Yo creo que aquí englobamos la mayor cantidad de factores de riesgo. Y tal vez creo que es importante mencionar el tema de la obesidad y el sedentarismo, porque el tema de la obesidad se asocia mucho a alteraciones metabólicas y alteraciones, digamos, en tema de presión alta, problemas del corazón, problema de riñón, problema del hígado, alteración en colesterol, triglicéridos. Entonces también se convierte en un factor de riesgo importante para el aparecimiento de todas estas enfermedades metabólicas y, secundario a eso, daño en la función de los riñones. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por ilustrar este amplio panorama de los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Yo creo que más allá de los factores de riesgo, también es importante hablar acerca de todos estos factores que son modificables, ¿verdad? Usted hablaba acerca de algunos determinantes estructurales que no son fáciles de cambiar en la sociedad, pero a nivel individual existen muchas prácticas modificables que podrían protegernos o al menos eh, podrían establecer una cultura de salud en Guatemala. A mí me gustaría que usted nos pudiera contar, además de los factores de riesgo, si existen algunas reglas o existen algunos factores protectores para evitar llegar a este daño renal crónico o bien, como usted decía, cuando ya está diagnosticado en alguna de estas etapas, para ralentizar o mitigar de alguna manera la progresión de una etapa hacia la otra, ¿verdad? Para mitigar ese daño a nivel de los riñones. Claro. Eh, a mí en este punto me gusta dividirlo en tres etapas, por así decirlo. La primera y la más importante es el tema de la prevención, ¿verdad? ¿Cómo prevenimos enfermedades renales? Básicamente las prevenimos llevando una vida saludable. Y la vida saludable se centra en dos factores importantes. Una dieta saludable, que en términos generales, cuando hablamos de dieta saludable,
es el consumo, por ejemplo, de fruta y verdura, ¿verdad? Aumentar el consumo de frutas y verduras, reducir el consumo de alimentos que son procesados industrialmente, esto derivado del tipo de grasa, del tipo de preservantes que puedan tener, tomar suficiente cantidad de agua con los alimentos. Estamos hablando en términos generales de cerca de 2 litros de agua al día. Inclinarnos, por así decirlo, con la alimentación a lo más natural posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo primero, una dieta saludable. Lo segundo es el tema del ejercicio. En cuanto al ejercicio, lo mínimo recomendado es media hora de actividad física todos los días, ¿verdad? Y esa es la realidad, o al menos de lunes a viernes, ¿verdad? Ese es en cuanto a tema de actividad física. Es importante mencionar que, por ejemplo, lo que uno más recomienda es salga a caminar, ¿verdad? Salga a caminar media hora todos los días. Pero esa caminata tiene que ser a paso ligero, de tal suerte que realmente nos cansemos al caminar. O sea, salir a caminar despacio, admirando el paisaje, realmente no es beneficioso para el cuerpo, sino que tiene que ser a un ritmo acelerado. Esto es en cuanto a dieta y ejercicio. Luego se habla de las famosas 8 reglas de oro, pero estas 8 reglas de oro ya nos involucramos en la segunda etapa porque ya es el hecho, por ejemplo, que una persona diabética tenga un control adecuado de su diabetes. Básicamente la persona diabética tiene que conocer que el control adecuado lo determinamos por un examen que se llama hemoglobina glucosilada y que generalmente esta tiene que estar por debajo del 7% y esto es parte de empoderar, digamos, al paciente. O sea, el paciente debe de conocer cómo estoy bien controlado. No basta con que, me hice un examen de glucosa y estaba a menos de 160, no. ¿Cómo está su hemoglobina glucosilada? Control adecuado de presión arterial, evitar el cigarrillo, sumamente importante, el tema de la actividad física, el tema de la dieta y esto redundar en un control adecuado de peso. Básicamente tenemos que manejar el peso ideal, evitar el sobrepeso y la obesidad. Fundamental, no automedicarnos. Estamos muy acostumbrados que tenemos alguna dolencia y fulanito, menganito, mire esto me cayó bien, tome usted esto, no automedicarse. Principalmente no hacerlo con aquellos medicamentos que se utilizan como analgésicos, estos pueden causar un daño directo en el riñón, o antibióticos, ¿verdad? Que también es muy común que vamos a la farmacia y lamentablemente pues ahí nos prescriben algún antibiótico para la dolencia que tenemos. Entonces, básicamente esta sería, por así decirlo, como que la primera etapa, ¿verdad? Que es el tema puramente de prevención. La segunda etapa sería aquellas personas que tienen factores de riesgo. Y ya lo mencionamos, diabetes, hipertensión, obesidad, alguien en la familia con enfermedad renal crónica. Y en estas personas básicamente tenemos que buscar intencionadamente la presencia de la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Ya lo mencionamos, a través del examen en sangre que se llama creatinina y a través de un examen de orina en busca de pérdida de proteínas en orina. Y en la tercera fase, pues sería ya aquel paciente en el que detectamos enfermedad renal crónica y si lo logramos detectar en estadios tempranos, pues el seguimiento médico oportuno porque a través de medicamentos, a través de una dieta adecuada o un adecuado plan de ejercicio, nosotros podemos enlentecer el progreso de la enfermedad. Y esto es bien importante porque no hay unos números exactos, pero voy a poner un ejemplo. Alguien que detectamos en un estadio 2, por ejemplo, probablemente le va a llevar 10 años en llegar a un estadio 5, pero con un tratamiento adecuado probablemente le va a llevar 20 años, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de detectar tempranamente la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por esa respuesta tan clara. Yo me quedo, una parte que me gustó mucho de su respuesta es el hecho de empoderar al paciente, ¿verdad? También destacar la importancia dentro de todos los quehaceres de la salud pública, la promoción y la prevención como intervenciones costo efectivas, muchas veces por excelencia, ¿verdad? Que se les dice y realza mucho la importancia de la detección temprana y de la modificación de todas estas conductas que pueden marcar la diferencia en la vida de un paciente. Para ir terminando con esta primera sección, doctor, y
para introducir a las personas a esta serie, me gustaría que usted nos pudiera comentar por qué a la enfermedad renal crónica se le conoce como una nueva epidemia. Ya hablamos un poquito de los pacientes, de factores de riesgo, de los estadios, pero quisiera que abordáramos esta idea. ¿Por qué es que ahora se dice que tenemos una epidemia de enfermedad renal crónica en Guatemala? ¿Cuál es su perspectiva al respecto, doctor? Sí, claro. Yo creo que este es un sentido figurado, vamos a llamarle así. Si nos vamos a la definición estricta, digamos, de la palabra, el término epidemia básicamente se refiere a la propagación de una enfermedad, generalmente en un punto geográfico que abarca un país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, varias personas al mismo tiempo desarrollan una enfermedad y eso es una epidemia. Y si esta enfermedad se traslada a otros países, entonces hablamos de una pandemia, ¿verdad? Ese es el sentido estricto, digamos, de la palabra epidemia. Ahora, ¿por qué hablamos de epidemia y de una nueva epidemia de enfermedad renal crónica? Es básicamente porque con la capacidad que tenemos ahora de detectar la enfermedad, y principalmente el brindar el soporte de terapias sustitutivas, se llaman, y nos referimos principalmente al tema de la diálisis y el trasplante renal, da la impresión que el número de pacientes como que incrementa en el día con día, ¿verdad? A lo mejor este número de pacientes ya existía previamente, ¿sí? Pero básicamente tenemos la oportunidad de detectar mucha más cantidad de casos y dar soporte de tratamiento a mayor número de personas. Entonces eso nos da la sensación de que la enfermedad está apareciendo en muchas personas al mismo tiempo y por eso se habla del tema de epidemia. Y en este punto yo quiero recalcar algo también. Los riñones, al igual que cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, corazón, pulmones, cerebro, básicamente son órganos vitales, ¿de acuerdo? Entonces, que la persona sepa también que cuando un órgano vital se ha afectado, pone en riesgo su vida, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener enfermedad renal crónica, eso incrementa el riesgo de muerte en una persona y eso hay que mencionarlo, hay que hablar de eso y por lo tanto el tratamiento va encaminado no solo a mejorar la calidad de vida, sino también a reducir este riesgo de muerte que de por sí está. Entonces, aterrizando, pues en mi opinión, ese es el tema de la epidemia de enfermedad renal crónica en Guatemala. Muchas gracias, doctor. Y esto contrasta un poco con ese cambio de paradigma que hubo alrededor de los años 2010, ¿verdad? Que antes se hablaba únicamente de que había un predominio de tipo infeccioso, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ese paradigma fue cambiando y alrededor entre el 2010, 2013, las enfermedades crónicas no transmisibles pues se equipararon a las enfermedades infecciosas y eso pone en relevancia la importancia de este tipo de afecciones como la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y es acá donde entra el papel de una institución que lleva ya casi 3 décadas enfrentando este desafío, que es una y pues para comenzar la segunda parte de esta entrevista, pues me gustaría que usted como representante de la institución nos pudiera contar acerca de qué es una ERC, cuál ha sido su papel en la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica a lo largo de estos 28 años, que creo que están cumpliendo su 28 aniversario, y, Exacto. y pues que nos pueda contar un poco de esta historia. Bueno, UNAERC nace en el año de 1998. UNAERC es la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. Yo tuve la oportunidad de formarme como médico en los años 90. Viví, digamos, antes del aparecimiento de UNAERC, lo que significaba la atención de una persona con enfermedad renal crónica. Y básicamente en ese tiempo el tipo de terapia sustitutiva que se realizaba era una forma de diálisis peritoneal, se conocía con catéter rígido. Era un procedimiento que al paciente se le realizaba durante 2 días, el paciente mejoraba, se retiraba el catéter, iba a casa y más o menos entre 4 o 6 semanas que aparecían nuevamente los síntomas, pues el paciente volvía a regresar al hospital. Pero en esta época, en los años 90, la sobrevida de los pacientes
podíamos contabilizarlas en semanas o meses, ¿verdad? Porque no tenía realmente la oportunidad de tener un tratamiento que lo vamos a definir también como un tratamiento crónico. Entonces, con el aparecimiento de la UNAERC, se favorece que estos pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica y que requieren de terapia sustitutiva, pues se les pueda proveer de un tratamiento que ya lo pueden realizar en casa, por ejemplo, como es el tema de la diálisis peritoneal, o empezar a favorecer el aparecimiento de unidades de hemodiálisis que prestan el servicio también de forma gratuita para la población. Previo a entrar, digamos, en la descripción de las funciones de una ERC, creo que es importante mencionar que esta terapia sustitutiva la va a necesitar aquel paciente en estadio 5, o sea, generalmente aquellos pacientes que tienen menos del 15% de función de los riñones. Y lo relevante de esto es que en relación al número de pacientes con enfermedad renal crónica, este grupo de pacientes representa solo el 0.5% de los pacientes con enfermedad renal crónica. Es decir, que por cada paciente que yo tengo en una terapia de diálisis, es probable que existan entre 90 a 100 personas más con diagnóstico de la enfermedad en estadios más tempranos. Entonces, la UNAERC básicamente crece a través de un acuerdo gubernativo y personas de la época, bueno, y que actuales también, como el doctor García Galón, por ejemplo, que fue uno de los fundadores de esta idea, nace a través de un acuerdo gubernativo con el objetivo de brindar atención a la enfermedad renal crónica, eh, impulsados principalmente por el hecho de lo que mencionaba hace un momento, de que no existía ninguna institución que brindara de forma ambulatoria y de forma crónica estas terapias sustitutivas para los pacientes. Arranca básicamente con 40 pacientes que estaban en programa de diálisis peritoneal en Orden de Malta. Hay que mencionar que Orden de Malta en sus principios se convirtió en un pilar fundamental para el funcionamiento de la UNAER, y precisamente estos pacientes que estaban con ellos, pues son los primeros pacientes que arrancan en la unidad, y actualmente, luego de 28 años, pues se han atendido más de 40,000 pacientes, permaneciendo pacientes activos, digamos, en la institución, un poco más de 9,000 pacientes a septiembre de este año. Gracias, doctor. Creo que es una muy buena introducción a lo que es una ERC y su historia. En el capítulo número 3 de este programa, pues vamos a estar hablando un poquito de cómo es que nace esta idea de las unidades de salud en Guatemala. Usted ya nos dio una introducción bastante buena y es interesante para la audiencia conocer cómo es que UNAER vino a mejorar la sobrevida de todos estos pacientes, precisamente en estadios avanzados. eh, que no tenían acceso y no tenían oportunidad de recibir ese tipo de tratamientos en Guatemala. Hablando un poco ya de las funciones de UNAER, como usted bien lo había comentado, doctor, eh, para quienes no conocen la labor de esta unidad, ¿usted nos podría comentar qué tipo de servicios son los que brinda exactamente UNAER? Claro, básicamente lo podríamos dividir en 3 servicios. El primero es el atención integral de la enfermedad renal, en donde se divide en el servicio de primer ingreso, es decir, la documentación por primera vez del paciente. Cabe mencionar que UNAERC funciona con fondos del Estado, sus servicios son totalmente gratuitos. Por lo tanto, la vía de entrada de un paciente a la UNAERC es a través del sistema de salud pública de nuestro país por medio de una hoja de referencia. Este servicio de atención integral también cuenta con lo que hemos denominado las clínicas prediálisis, es decir, nosotros empezamos a atender pacientes con una función de los riñones por debajo de un 45%, y esto nos permite, digamos, tener control del paciente de una forma más temprana, primero tratar de retrasar el progreso de la enfermedad, y segundo, si este paciente llega a necesitar de diálisis,
que el paciente ingrese de una forma oportuna y programada a su terapia dialítica. El segundo programa es el de diálisis peritoneal. Acá estamos hablando ya de lo que conocemos como terapia sustitutiva de la función del riñón. Básicamente la diálisis es lo que hace, cumple con parte de la tarea que los riñones no están haciendo. Y la diálisis peritoneal tiene la característica de que es un procedimiento sumamente sencillo. Se hace a través de un catéter especial que se coloca en la cavidad abdominal y la ventaja de este tratamiento es que el tratamiento el paciente lo hace en casa. Como decía, es un procedimiento bastante sencillo. El paciente o un familiar del paciente aprenden a hacerlo. El tratamiento se hace en casa y en este programa tenemos cerca de 3.200 pacientes en este momento. Y el tercer programa es el de la hemodiálisis, que básicamente es la diálisis que realizamos a través de la sangre. Y para esto sí necesitamos tener una infraestructura bastante compleja en donde tenemos una unidad de salud básicamente con un sistema de tratamiento de agua bastante sofisticado, digamos, para tener agua pura. Todas las máquinas, digamos, que podemos tener instaladas tenemos unidades, por ejemplo, que tienen únicamente 10 máquinas de hemodiálisis, hasta sede central, por ejemplo, que tiene 85 máquinas de hemodiálisis. Eh, y el inconveniente con estas unidades de hemodiálisis, debo decir y aclarar que los dos programas son muy buenos, pero el tema con la hemodiálisis es que tengo una atención limitada de acuerdo al número de máquinas que yo tenga en cada unidad. Y creo que esto es algo de lo que vamos a platicar más adelante y es el hecho de la sobrepoblación que existe y la limitación que tiene la unidad de brindar atención a toda la población que lo requiere. Entonces, básicamente estos son los tres servicios que tiene la UNAEC. Muchísimas gracias, doctor Dávila. Y antes de movernos a esas necesidades estructurales y de capacidad y de personal, eh, no sé si usted nos podría comentar o ampliar un poco acerca de los números de UNAER. Creo que es importante que además de conocer qué es la institución, cuál es su labor, me gustaría que usted pudiera comentarle a la audiencia si existiese algún dato de cuántos pacientes se atienden en una ERCA al día o al año y si usted tuviera algún dato de cómo se distribuyen en cada uno de esos tres programas que usted me comentó anteriormente. Sí, 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 claro que sí. Por ejemplo, en el tema del programa de prediálisis, tenemos registrados 1.400 pacientes activos, más o menos. Ya les había mencionado el tema de la diálisis peritoneal, 3.200 pacientes, y en hemodiálisis tenemos alrededor de 4.400 pacientes. ¿Por qué es mayor la cantidad de pacientes en el programa de hemodiálisis? Se mencionó en un principio que lamentablemente el diagnóstico es muy tardío, entonces la mayor parte de nuestros pacientes debutan con una emergencia dialítica, digamos, con la necesidad urgente de realizar diálisis en alguno de los hospitales de nuestro sistema de salud. Y en este momento, a excepción del Hospital San Juan de Dios, que tiene un programa de diálisis peritoneal, todos los hospitales lo que realizan es hemodiálisis. Entonces el paciente debuta con la hemodiálisis y una vez que el paciente ha iniciado la hemodiálisis, por supuesto sintiéndose ya más cómodo en esta terapia, difícilmente va a cambiar a la terapia de diálisis peritoneal. Entonces esa es la razón por la que existe un mayor número, digamos, de pacientes en hemodiálisis. Y el tema del paciente de primer ingreso, esto es importantísimo darlo a conocer más o menos son 3.500 pacientes nuevos los que la UNAER recibe cada año. Y básicamente estamos hablando de cerca de 14 pacientes nuevos. La consulta diaria anda alrededor de los 25 pacientes en promedio que acuden a la UNAER y de esos 25 pacientes diarios se documentan 14 pacientes ya para requerir los servicios de terapia sustitutiva. Más o menos el 30% de estos pacientes ingresan al programa este de prediálisis, pero sí el 70% ya necesitan de una terapia sustitutiva. Gracias, gracias, doctor. Y da la impresión de que no sé, para usted, estos números cree que son suficientes o está satisfecho usted con estos números o todavía hay una gran brecha que deba de cubrir, porque
Según lo que estamos entendiendo, UNAER se encarga de atender a todos los pacientes que necesitan de estos tratamientos y que no son atendidos en el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social y los que no tienen las capacidades económicas de costear esos tratamientos a través de las instituciones privadas, ¿verdad? Entonces, ya que lo mencionaba usted en la pregunta anterior acerca de la carga, eh, de enfermedad y de la capacidad instalada actual que tiene la institución, pues quisiera que nos hiciera algunos comentarios personales acerca de si le parecen suficientes y si hay algunas brechas que cubrir en ese sentido. Claro, sí, hay brechas muy importantes. El primer punto es cuánto cuesta un paciente, digamos, o cuánto gasta un paciente si lo hiciera por sus medios en una terapia dialítica, andará alrededor de los 10,000 a 12,000 quetzales mensuales. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos de hacer en un país como el nuestro, ¿qué porcentaje de la población va a tener 10,000 a 12,000 quetzales mensuales para sostener su tratamiento? Por lo tanto, efectivamente, yo le diría que más del 95% de la población en terapia dialítica es atendida por el Seguro Social, por el IX, y por una ERC, ¿verdad? Básicamente lo podríamos diferenciar entre Seguro Social y Salud Pública. Y en cuanto al tema de cobertura, podemos comparar ICSI y salud pública, sencillo, ICSI y una ERC. La forma en la que nosotros medimos la cobertura de pacientes en terapia sustitutiva es cuántos pacientes por millón de población están en terapia sustitutiva. En el caso del Seguro Social, por ejemplo, en el entendido que atiende más o menos el 17% de la población, un poco más de 3 millones, digamos, de guatemaltecos que tienen derecho al Seguro Social, el IMSS tiene 1,800 pacientes por millón de población en terapia dialítica, hablando proporcionalmente, ¿verdad?, a estos números. Mientras que la UNAERC tiene más o menos unos 500 pacientes por millón de población. ¿Qué diferencias podemos ver en esto? Por ejemplo, en el cuanto al número de unidades de hemodiálisis, por ejemplo, el Seguro Social dispone cerca de 25 unidades de hemodiálisis en todo el país, comparado con una ERC que tenemos solo 9 unidades. Y en el tema de la diálisis peritoneal, el IX tiene cerca de 8 unidades de diálisis peritoneal, comparadas contra 2 unidades que tiene una ERC. Entonces, definitivamente, sí hay una brecha. En total, entre las dos instituciones hay un poco más de 12,000 pacientes en terapia dialítica, pero de acuerdo a las proyecciones que se habla del tema de la enfermedad renal a nivel de Latinoamérica, probablemente estemos hablando de entre 25,000 a 30,000 pacientes que requerirían de este tratamiento. Por lo tanto, y si vemos las brechas en cuanto a número de pacientes por millón de población, pues sí, pues nosotros andamos por ahí con la expectativa de que en lugar de los más o menos 7,500 pacientes que tenemos, deberíamos de tener entre 14,000 a 15,000 pacientes probablemente en terapia dialítica. Em, ¿Por qué no los tenemos? Y pues básicamente tiene que ver con el tema de cobertura, no solo para Guatemala, sino a nivel mundial. Se dice que no hay sistema de salud que soporte con la carga económica que implica la enfermedad renal, pero por supuesto que tratamos en la UNAER de hacer esa gestión para obtener los fondos correspondientes y que de esa forma podamos ampliar nuestra cobertura. Muchísimas gracias, doctor. Realmente esto nos pone en manifiesto que estamos frente a una problemática que no es que va más allá de los recursos, ¿verdad? También es un desafío muchas veces de voluntad política, de planificación sanitaria y, y por eso es que nosotros estamos en esa lucha, ¿verdad? Realmente es muy conmovedor, los datos también son muy reveladores y a propósito de que mencionábamos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en Revista Telégrafo tenemos una entrevista muy interesante sobre donación de órganos en Guatemala, sobre trasplante renal, que fue una entrevista que se le realizó al doctor Carlos Herrera Nájera, que es jefe del Departamento de Cirugía Vascular de Unidad de Trasplante Renal del IX, que los invito a que puedan visitar nuestro sitio web y la puedan leer si quieren conocer más acerca
de cómo está el tema de donación de órganos, trasplante renal y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctor Dávila, me gustaría que nos moviéramos en esta entrevista hacia un plano más personal. En Revista Telégrafo nos caracterizamos por tener una audiencia que piensa, que cuestiona y que le gusta saber qué autoridades tenemos al frente de nuestras instituciones. En este caso, doctor Dávila, me gustaría que en 1 o 2 minutos pues le pudiera comentar a la población pues quién es el doctor Pedro Dávila, un poco de su historia, cómo llegó a ser director técnico de UNAER y pues que nos cuente qué planes personales, qué objetivos y metas a nivel personal tiene usted como director de esa institución. Bueno, básicamente soy originario de Huazacapán, Santa Rosa, y migro a la ciudad capital a la edad de 14 años para el tema del estudio del bachillerato, y me formo como médico general en los años 90 y ingreso al programa de medicina interna del Hospital San Juan de Dios en el año 97. Y en el año 2007 hago en el mismo Hospital San Juan de Dios la maestría en nefrología de adultos. Básicamente estuve asociado al Hospital General San Juan de Dios desde estudiante en el año 93 hasta el año 2019. En el 2010 prácticamente inicio mis actividades como médico nefrólogo, trabajando en distintas instituciones, en unidades de hemodiálisis, y permanezco también ahí en el Hospital General San Juan de Dios, en donde con la salida del gran maestro, el doctor Manuel Toledo, que es un pionero en el tema de la nefrología en Guatemala, pues me hago cargo tanto de la jefatura del Departamento de Nefrología, así como también del posgrado de maestría en nefrología de adultos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, Mi relación con UNAERC tiene una larga historia desde el año 2001, cuando empecé a trabajar ahí como médico internista. Ha sido un poco intermitente a lo largo del tiempo y tengo ya cerca de 14 años, pero en el año 2018 ya me incorporo a la UNAERC de forma definitiva, en un inicio como nefrólogo intervencionista, que es con el tema de colocación de accesos vasculares, y posteriormente en el año 2021, con la salida del otro de los grandes maestros de la nefrología en Guatemala, el doctor Carlos Betancourt, que fue durante muchísimos años el director médico de la UNAERC, pues básicamente se hace la propuesta para que yo ocupe ese cargo, estoy ahí desde julio del 2021. Conociendo un poquito de historia, yo creo que vale la pena mencionarlo también. El tema de la enfermedad renal, Guatemala tiene más o menos unos 45 años de estar luchando desde cerca de los años 80, que es cuando se hace el primer trasplante renal en Guatemala, es en el Seguro Social precisamente. Luego en los años 90, cuando se instalan los posgrados de nefrología propiamente, en el año 2000, perdón, los programas de nefrología propiamente en el hospital, y la actividad de trasplante renal un poquito más sólida desde los años 90. Entonces, relativamente, digamos, son pocos años, entre comillas, pero vemos que sí la labor ha sido titánica, ¿verdad? Realmente ha descansado sobre los hombros de grandes maestros nefrólogos del país, eh, pero creo que pues en los últimos años hemos tenido un giro importante, y esta historia creo que debería de tener un final o un futuro alentador para la nefrología en Guatemala. Muchísimas gracias, doctor Dávila, y sin duda es una gran responsabilidad este tipo de puestos, a este tipo de representaciones de las instituciones en su caso, eh, y cómo no, si conocemos la historia de las personas y los grandes maestros que han vivido esta lucha desde hace décadas y que ahora pues está bajo sus hombros, por decirlo de alguna manera. Creo que es muy importante y a mí me hace muy feliz saber de que al frente de las instituciones pues tenemos gente que
que está preparada y que además de ese conocimiento técnico, existe esa sensibilidad humana y esas ganas de seguir trabajando por la salud renal en Guatemala. Doctor Dávila, para finalizar, me gustaría que pongamos nuestra mirada al futuro y así como usted eh, me acaba de comentar, me gustaría que esta historia tuviera un final feliz o continuara de mejor manera. Me gustaría que nos dijera cómo ve la salud renal en Guatemala en los próximos 10 años y qué consecuencias podríamos enfrentar si no comenzamos a actuar ahora. Bueno, hay que mencionar que, bueno, UNAER que es, no porque yo esté en la institución, sus 28 años lo hablan por sí solo. A pesar de todas las limitaciones, el número de pacientes incrementa año con año y eso nos habla, digamos, del compromiso que tiene la unidad para brindar de forma oportuna la atención de la terapia dialítica en los pacientes. Pero hay algo que creo yo que ha marcado la historia de la atención del enfermo renal en Guatemala y es la creación del Programa Nacional de Salud Renal. Esto se crea en febrero del 2023 y desde hace un poco más de un año es dirigido por el doctor Randall Lowe, nefrólogo pediatra, y es un programa el cual va a generar, digamos, las directrices de atención de la enfermedad renal crónica en el entendido, digamos, de estos tres factores que yo mencionaba anteriormente. Uno, trabajar en el tema de promoción de la salud. Lo segundo, trabajar en el tema del diagnóstico temprano, y esto va a ir por el fortalecimiento del primer y segundo nivel de atención, sumamente importante. Si no tenemos la capacidad de detectar tempranamente la enfermedad, no va a haber presupuesto que alcance para atender todos los casos de personas que requieran de terapia dialítica. El actual presidente del Consejo de UNAER, que es el doctor Juan Carlos Castro, que ha hecho una labor brillante también al frente de la institución, menciona algo que es muy cierto. Si no hacemos esta labor de promoción, de prevención, de diagnóstico temprano, el presupuesto de la UNAER va a ser igual a infinito. O sea, no nos va a alcanzar este tema de presupuesto. Entonces, este Programa Nacional de Salud Renal, pues está realizando esas primeras actividades, digamos. Cabe mencionar que la UNAERCA ha estado trabajando muy de la mano con esto, al igual que la Asociación Guatemalteca de Nefrología, las distintas instituciones como el Hospital San Juan de Dios, el Seguro Social, el Hospital Roosevelt, y es el promotor del programa de salud renal de crear la Alianza Guatemala por la Salud Renal, y acá se van a derivar, digamos, todas esas directrices para fortalecer la atención del enfermo renal. Entonces, existe un plan de salud renal, el Plan 2030, y probablemente, lamento decir esto, probablemente no van a ser unos 10 años, ¿verdad? Pero sí creo que en unos 15, 20 años el panorama de atención del enfermo renal crónico va a cambiar dramáticamente en Guatemala si se tiene todo el apoyo y toda la voluntad política, ¿verdad?, de darle la importancia a este problema. De la mano con esto y desde ya, la UNAERC tiene que seguir recibiendo ese apoyo económico. Actualmente, como les decía, funciona con fondos que asigna el Congreso de la República en el presupuesto general de la Nación y lo otorga el Ministerio de Salud, pero sí es necesario ese apoyo a la institución, el aumento proporcional año con año de ese presupuesto que nos permita esas proyecciones de crecimiento que tenemos para la distribución de nuestras sedes en toda la República y con eso acercar la terapia sustitutiva a nuestros pacientes. Entonces, yo eso es lo que visualizo, pero nuevamente repito, sí se necesita tener esa voluntad política, ese reconocimiento de la necesidad de brindar la atención al enfermo renal en Guatemala. Muchísimas gracias, doctor Dávila. Sin duda muy importante esta conclusión, este cierre. Eh, Le agradezco por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Esta conversación sin duda nos deja una visión más clara,
pero también más urgente de lo que está en juego con la enfermedad renal en Guatemala. Free audio post-production by alphonic.com.